Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día martes, que la voy a comenzar con una situación, un evento, una reunión que se produjo en un sector de Santiago, que concitó la presencia de vecinos del sector, más o menos alrededor del Parque Forestal, Plaza Italia, todo ese sector que llaman la Zona Cero, dirigentes de la Confederación de la Producción y el Comercio, de locales comerciales de los alrededores, estuvo también Evelyn Matei, gente, digamos, autoridades privadas y públicas, pero principalmente los vecinos de la zona, y que expresaron lo que ustedes se podrán imaginar, su desazón, su horror, su pérdida ya de esperanza, su malestar y algunos su ruina, no solamente económica, aquellos que han perdido negocios, han perdido oportunidades comerciales, han tenido que cerrar, han sufrido destrozos, sino que ruina incluso moral, personal, familias que se han tenido que eh, dividir porque, por ejemplo, señoras embarazadas que ya no toleran la situación tienen que irse a otro lado, entonces, o los niños son llevados a otra parte, a vivir con los abuelos, los tíos, alguna cosa así, familias que se tienen que dividir, separar por los eventos que se han estado produciendo y que volvieron como era previsible, lo dijimos acá y todo el mundo lo sabía por lo demás. Una situación francamente intolerable y que refleja lo mismo que viven en muchos otros sectores de Santiago, que no tienen quizás tanta presencia porque no son zona cero, no tienen tanta prensa, no tienen tanta visibilidad social, no son tan simbólicos, llamémoslo así. Pero ¿en cuántos barrios no podría haber gente que cuente lo mismo, que sus familias han tenido que irse los niños para otro lado, que los negocios cerraron o se arruinaron completamente o quebraron, que todo está destruido, ensuciado, rayado, plazas, todo. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno ante esto? Nada. Y entonces tenemos esta situación increíble que a un año de los eventos que se partieron el 18 de octubre del 19 y que han vuelto a comenzar hace una semana o algo así, o 10 días más o menos, el gobierno no tiene nada que ofrecer. Nada. Bueno, no hubo nadie del gobierno central, desde luego. La autoridad más alta, diríamos, del Estado ahí fue doña Evelyn Matei, que dijo que esto es una locura, lo que se está viviendo. Bueno, es una locura para los que sufren esto. No es una locura para quienes lo hacen. No nos equivoquemos con esto. Esto no es simplemente cuestión de que una masa de gente descerebrada, delirante, enferma de odio, o algo así como las patotas que a veces salen de los partidos, de los clásicos, o de algún partido importante en el nacional y destrozan a título de escopeta. Esto no tiene nada que ver con eso. No es locura, esto es calculado, esto ha sido organizado, estos eventos son organizados, son planeados, son calendarizados y están insertos en un plan que tiene por objeto generar ciertos efectos políticos. Si esos efectos políticos les resultan exitosos o no, es otra cosa, se pueden estar equivocando. Pero eso no significa que estén locos. Ellos se pueden estar equivocando, pero están tratando de no equivocarse, están haciendo esto para producir ciertos efectos. Y la gente que participa directamente en estos estropicios, o son militantes de organizaciones que no están haciendo esto por un arrebato de locura, sino porque en sus cálculos, que pueden estar equivocados, consideran que es importante mantener la presión callejera, lo que llaman, como sea que lo llamen, las movilizaciones. Y hay otros que están ahí
porque son pagados. Hay gente que recibe dinero por ir a hacer estas cosas. ¿De dónde sale este dinero? Ya se va a saber. Y hay otros que están ahí porque son delincuentes y aprovechan el desorden, aprovechan la situación para robar. Y hay unos cuantos también seguramente que están ahí por el afán de destruir, que es muy potente en cierta clase de gente. Gente muy penca, muy repleta de resentimiento, muy jodida por la vida. Para ellos el propósito es destruir. Pero incluso en estos últimos, no es locura. El afán de destruir es satánico, besánico, perverso, pero no es una relata locura. Están en sus cabales, solo que sus cabales son de esta clase. Bueno, y hubo montones de frases que no llevan a ninguna parte y que vuelven a manifestar la impotencia en que se encuentran los ciudadanos por la incapacidad del gobierno por hacer algo decisivo. Entonces vemos aquí a distintos dirigentes o personas de las que están en esta reunión y llamando a los partidos a condenar la violencia, por ejemplo. Llamamiento que se ha hecho en muchas oportunidades y que no tiene ningún sentido, significado ni resultado tampoco. Vayan a pedirle a Guillermo Tellier a ver qué les va a decir. Que si acaso las manifestaciones están identificadas con la violencia, y claro que están identificadas con la violencia, él no va a decir que no salgan a movilizarse. Otros partidos no tienen por lo menos la franqueza o el caradurismo, no sé cómo llamarlo, de Tellier. Otros partidos son más hipócritas y miran para otro lado, están preocupados de la violencia teórica que puede ejercer un policía, y ahí sí que arman un escándalo de la grandísima, pero de estas otras violencias no dicen ni una palabra, miran para otro lado, se corren por los pasillos del Congreso, se hacen los huevones. Entonces, ¿qué le van a ir a pedir a los partidos? ¿Qué espera estas personas que están desesperados, yo entiendo, que hagan los partidos? ¿Qué esperan que haga el Partido Comunista? ¿O el Partido Socialista? ¿O el PPD? Que digan, sí, en realidad es mucha la violencia, vamos a llamar a esta gente por teléfono para que no lo hagan más. Otro dijo, estamos llenos de ambigüedades en relación precisamente a que muchos partidos políticos no se pronuncian sobre esta materia. Eso no es ninguna ambigüedad. Los partidos políticos no se pronuncian porque ellos han sido beneficiados por todo esto. Los partidos políticos de la izquierda están en la situación hegemónica desde el punto de vista político en que están, con el gobierno completamente disminuido, neutralizado, por lo que pasó del 18 de octubre en adelante. Ellos fueron beneficiados por la violencia, por las movilizaciones, como las llaman, por las demandas pacíficas, como las llaman también. ¿Qué van a hacer esos partidos? Ellos no son nada ambiguos. Una cosa es callarse y mirar para otro lado, te puedes catalogarlo como cobardía, como hipocresía, como oportunismo, pero no es ambigüedad, porque está muy claro que para ellos esa violencia forma parte constitutiva de las movilizaciones. Así lo reconoce Tellier de una forma un poco sinuosa, pero lo reconoce. Los otros lo saben o lo creen, pero no lo reconocen. Es más, si hay ambigüedad, fíjense en lo que les voy a decir, si hay ambigüedad es en esta declaración de estas personas o de estos dirigentes que estaban en esta reunión. ¿Por qué no dicen de frentón que estamos con partidos como este partido y este partido que han impulsado, que algunos participaron en la organización de todo esto y que están sacando beneficios con todo esto? ¿Por qué no los nombran directamente? ¿Por qué no dicen el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, en parte la Democracia Cristiana, aunque esos sí que viven en la ambigüedad, el Partido Radical o si es que podemos llamarlo partido, al señor Maldonado y 4 o 5 ancianos que andan con él? ¿Por qué no los nombran? ¿Por qué está esto de hablar de hay partidos que no reconocen o que son ambiguos? No. Si sabemos cuáles son, pues. Y esta ambigüedad de los ciudadanos, incluso ciudadanos que son víctimas de todo esto, y que aparentemente no se atreven a demostrar con el dedo lo que todos sabemos, señala de esta forma la situación, la atmósfera que se vive en este país, que la he mencionado tantas partes, que es el miedo. Se tiene miedo.
Se tiene miedo de decir las cosas directamente. Se tiene miedo de indicar con el dedo a los culpables, a los responsables. Se tiene miedo pensando en que a lo mejor si digo derechamente que está el partido, me van a ir a joder de alguna manera o de otra. Entonces, eso es lo que pasa cuando se instaura en estos climas de miedo en una sociedad por la acción desenfrenada de ciertos grupos que van adquiriendo más y más fuerza. El miedo produce silencio, produce declaraciones ambiguas, produce gestos abstractos, inconducentes, produce llamamientos, produce esta frase tan repetida: condenamos la violencia, pero se cuida muy bien de no decir condenamos la violencia de la CAM, condenamos la violencia del Partido Comunista o de la gente que maneja el Partido Comunista, condenamos la violencia de la primera línea, condenamos la violencia de esto y de lo demás allá. Eso no lo dicen. Entonces, ahí está la ambigüedad. Si estos políticos, estos partidos y estos movimientos no tienen nada de ambiguo, si claramente están haciendo lo que hacen, claramente se están beneficiando con lo que hacen. Así que, ¿dónde está la ambigüedad de ellos? Están abiertamente, cada vez que llevan a cabo una acusación constitucional, cada vez que se quedan callados cuando hay un crimen en la zona de la Araucanía, cada vez que, en fin, cualquiera de estas cosas, son evidentes, están a la vista, no hay ambigüedad ninguna. La ambigüedad está de parte del ciudadano atemorizado y de parte del gobierno atemorizado. El miedo paralizó al gobierno desde el primer día y hasta el día de hoy está en esa situación. Alguien que piensa que esta seguidilla infinita, que solo fue interrumpida por un plazo por la pandemia, de violencia, de vandalismo, de ataque, de ruptura del orden, de arruinar gente, de destruir familia, de crímenes como los que se cometen en la Araucanía, ¿cree alguien que eso se va a terminar con un llamamiento para condenar masivamente la violencia? ¿Creen ustedes por ventura que los partidos de izquierda, suponiendo que dijeran mañana ya, así, condenamos la violencia, van a parar la violencia con eso? La violencia los benefició, ayudaron a desatarla, algunos de esos partidos ayudaron a organizarla, estuvieron mucho tiempo con otras organizaciones preparando este asunto, esta insurrección. Por lo tanto, no van a ser ellos quienes la detengan. Y aunque quisieran detenerla a estas alturas, la violencia adquirió un vuelo propio. Los que están en eso directamente, o sea, los que están en la calle haciendo lo que les ordenaron, ya le tomaron mucho gusto esto de ir a enfrentarse a Carabineros, sabiendo además que Carabineros no va a poder usar ninguna fuerza que vaya más allá de ponerse el escudo para protegerse ellos de los piedrazos y de los molotov. Ellos destaparon esta botella, es donde estaba el genio embotellado, y ahora no lo van a poder controlar aunque quisieran. Se desataron los delincuentes, se desató el lumpen, se desataron los enfermos mentales, se desataron los grupetes extremistas, incluso tomando en cuenta el estándar extremista o de izquierda extrema del Partido Comunista. Se les escaparon de las manos. No tienen control ninguno. Y no tienen interés en controlar tampoco, porque les sirve. O es lo que creen, al menos. Algunos me han dicho, algunas personas, que están convencidas que el rechazo va a ganar. Porque, precisamente por este temor, mucha gente que está decidida a votar rechazo no lo dice ni siquiera cuando le preguntan anónimamente en una encuesta. O se declaran indecisos, o dicen que no saben todavía. Pero, me dicen estas personas, es por su experiencia cotidiana, con la gente con que conversan, con que se topan en sus vidas, en sus ámbitos de trabajo, qué sé yo, familiares, de barrio, que la actitud de rechazo de gente como esta, para volver al principio de esta historia, como esta gente que vive ahí en esta zona de Parque Forestal, Plaza Baquedano, eso que llaman la zona cero. Esa gente mayoritariamente va a votar rechazo, ténganlo por claro.
Pero ¿cuántos más están en la misma postura? ¿Cuántos chilenos más están hasta la coronilla de lo que hemos estado viviendo desde hace un año? Pero nos lo andan diciendo. No he visto, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que aunque el rechazo fuera una minoría, por lo menos sería un 20%. Estarán ustedes de acuerdo. Y por lo tanto, por lo menos uno vería en alguna ventana un cartel que dice rechazo. Y no, lo que ustedes van a ver son apruebo, porque el apruebo no tiene, está en la onda, digámoslo así, en la onda comunicacional. En la onda electoral vamos a verlo en unos días más. Entonces estas personas me dicen que tal es ya el cabreamiento de los chilenos y chilenas con esta situación, que aunque no lo digan, aunque no lo manifiesten, aunque las expresiones del rechazo son bastante más débiles que las del apruebo, las marchas del rechazo son más chicas, las concentraciones del rechazo son mucho más chicas. Sí, en ese ámbito son mucho más chicas, pero dicen, vamos a ver qué pasa el día de las elecciones. Yo no sé, puede ser, puede no ser, no me pregunten a mí qué es lo que creo, porque en esto yo no creo nada. Simplemente yo me voy basando en los datos que veo. Algunas veces los datos me dicen que gana una opción, al otro día recibo otros datos y parece que no gana esa opción. No lo sé. Además, tampoco estoy particularmente interesado en averiguarlo, si total ya lo vamos a averiguar en unos días más. No hay apuro. No lo necesitamos. Pero, volviendo al punto, hay quién sabe qué número de chilenos que están atacados con esta situación y que cuando voten rechazo, estas personas, probablemente la mayoría, sí, yo creo, de esta gente que vive ahí, cualquiera que haya sido su postura política en algún momento, ya van a votar rechazo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el votar rechazo, para mucha gente, va a ser mucho más que simplemente votar rechazo a la idea de crear una nueva constitución y mantener la actual. Para ellos este rechazo es una manera de expresar rechazo a todo lo demás también. Expresar rechazo a la clase política entre corrupta, inoperante, incompetente y fresca de raja que tenemos en nuestro país, porque el Congreso ya no puede estar más, no puede ser más despreciado por la sociedad civil. Rechazo a estos grupos violentos, rechazo a las iniciativas legales de sectores de izquierda que pretenden ponerle una mordaza al país con leyes que parten con una cosita y luego van aumentando, como están viviéndolo en Hong Kong con los chinos. Quieren rechazar, hay gente que quiere rechazar muchas de las cosas que han estado ocurriendo en nuestro país, y no solo desde octubre del año pasado, sino que desde antes, rechazando el discurso políticamente correcto, rechazando estos lenguajes ridículos que se tratan de imponer en todo orden de cosas, rechazando la arrogancia de estos grupos generalmente juveniles que creen saberlo todo y que vienen a rehacer el país, rechazando a los que quieren ir destruyendo todas las instituciones que mal que mal, no nos olvidemos, mantuvieron este país creciendo durante largos años en el periodo de la Concertación. Y esas personas le quieren decir rechazo a todo eso, no solamente le quieren decir rechazo por mantener la actual Constitución, que ni siquiera la conocen la mayoría. No les interesa. Sí, es una manera, es una oportunidad para estas personas de decir rechazo a todo lo que hemos estado viviendo, toda esta oleada revolucionaria, toda esta oleada arrogante, toda esta oleada que conduce, como lo demuestra la historia, a estructuras políticas, económicas, que son una ruina. Ahora, ¿cuántos son las personas que están en esa postura en comparación con los que creen, al contrario, que hay que destruir todo lo actual para generar un país nuevo, maravilloso? ¿Cuál es la relación, la correlación de fuerza? No sé. Y ahora, estimados amigos, permítanme entrar a mi primer bloque, que lo voy a iniciar recordando, más que con una cosa comercial, que esto es un servicio de utilidad pública, si ustedes quieren, les quiero recordar lo que les recordé ayer en el programa que hice con Nicole, que la Fundación Oncológica Proayuda al Instituto Nacional del Cáncer, y que tiene un sitio en Instagram, la Fundación Oncológica Proayuda, y que ayuda a gente de pocos recursos a someterse a los costosos procedimientos médicos vinculados siempre con el cáncer, está celebrando una vez más una subasta, un remate de 10 de las obras de la artista plástica Paula Wild, que lo ha hecho ya otras veces,
Y bueno, para participar en una subasta usted tiene que irse poniendo, ¿no es cierto? Un remate. La idea es juntar dinero para que la fundación pueda seguir haciendo lo que hace, ayudando a gente de pocos recursos. Y usted, por su parte, al entrar a esta subasta, tiene la oportunidad de, de ganar por una cantidad, una obra de arte. O sea, yo le sugiero que entre a Instagram, al sitio de la Fundación Oncológica Proayuda, para que vean los detalles de esta subasta. Ayudemos, ayudemos en todo. Hoy en día, esto de la solidaridad, que ha sido una palabra con la cual tantos políticos se enjuagan la boca, la solidaridad aquí, la solidaridad allá, háganlo. Yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, son personas solidarias que están manteniendo a las personas que trabajaban en su casa como empleadas domésticas, les están pagando igual aunque no estén acudiendo, o les estuvieron pagando igual aunque no acudieran. Otros armaron sus propias cajas de alimentos para darle a la gente. Todo, de un modo u otro, ayudado, hemos tratado de hacer lo mejor posible, porque la solidaridad no es para hacer discursos, sino que para hacer cheque, para hacer cosas de verdad. Ahí se prueba. Y esta es una oportunidad. Y ahora sí entro al bloque comercial y parto con el libro Desde los valles transversales a los canales australes, de Ulises Caravantes, que trata de tumultos políticos revolucionarios en el norte de Chile a mediados del siglo XIX, contado de una manera muy interesante, con mucho detalle, porque Ulises utilizó no solo el material que está en los libros de historia convencionales, sino que material propio de su familia, que se remonta a ese periodo y que vivían allá y que, bueno, estuvieron presentes, formaron parte, recibieron documentos, a lo mejor eran amigos de los líderes. Todo eso aquí, un libro muy interesante para los amigos de la historia de Chile. Para conseguirlo, ustedes simplemente mándenle un mail al autor, ucaravantes@gmail.com, y pregúntenle a él directamente cómo se compra, cómo se distribuye, cómo se lo van a hacer llegar. Y para los que entre ustedes están con un problema legal civil, que va a llegar a una corte, ya hay una demanda, qué sé yo, tienen que ir a un tribunal, les sugiero que se pongan en manos de los mejores, el bufete de Salinas y Ojeda para casos civiles. ¿Por qué el mejor? Porque están especializados. Llevan mucho tiempo tratando solamente casos civiles, que son muchos, pero no son ni penales ni laborales. En esta franja hay, por ejemplo, temas de divorcio, temas de herencia, temas de contrato, temas de pendencia, pleitos entre personas, que son muchísimos, que son los más, de hecho. Póngase en mano entonces de Salinas y Ojeda. Ellos tienen un sitio, salinasyojeda.cl. Y para desinfectar, purificar, sanitizar su local comercial, su oficina, que ahora ya está empezando a funcionar, le sugerimos que se ponga en contacto con ozonium.cl, que es una empresa que hace este trabajo usando ozono. En el caso de una oficina o de un local comercial, donde va gente, qué sé yo, ellos le arriendan a usted una maquinita que usted la programa, y entonces cuando no hay nadie, en la noche, en la madrugada, qué sé yo, despide ozono. El ozono se expande por todo el local, y destruye totalmente el COVID-19, todos los virus que haya, todos los microbios, bacterias, lo destruye todo, de manera tal que al otro día usted tiene total y completamente sanitizado el local, la oficina, para comodidad y tranquilidad suya, de sus empleados y de sus clientes. Ahora, para hacer esto en su casa, cosa que yo recomiendo hacer por lo menos cada 1 o 2 semanas, por lo menos, llame, póngase en contacto con ozonium.cl, le mandan un equipo para hacerlo. Esto no se hace con una máquina, se hace con un equipo. Es distinto en una casa que en un local que queda vacío. Y ellos usan también ozono y el resultado es el mismo, purificación total. Bueno, lo de la Plaza Italia es muy triste, muy lamentable. Cuando uno escucha a ustedes, pueden hacerlo en la prensa, si es que la prensa se ha molestado, se ha dignado cubrir esto, porque la prensa realmente se ha comportado pésimo en este periodo.
han mostrado la hilacha de una manera grosera. Me contaban de la otra vez en una manifestación del rechazo, que casualmente llegó un canal de televisión y la gente que estaba ahí estaba extrañado. ¿Cómo vienen a cubrir este evento? ¡Qué raro! Se reían de ellos. Bueno, el desprestigio que han sufrido los medios de prensa en general, los grandes medios de prensa, que se encargan con la comunicación, con la importancia del periodismo, mantener informada a la gente, el quinto poder. Bueno, lamentable. Vamos a ver si esta cosa está bien cubierta. Como digo, lamentable que en una situación como esta, lo único que uno puede escuchar son quejas, son lamentos, o son llamamientos que no sirven para nada, como esto de condenemos la violencia, porque no ha habido ni hay ninguna acción concreta. Porque hay gente que hace todo esto, que ha sufrido el vecindario de la zona cero. A gente como esa no se le hace una prédica para que se controlen, para que piensen que ellos son como ustedes, no les rompan el local, no les revienten todo, no les jodan su vida. No, a esas personas, voy a usar un verbo que la izquierda odia, se les reprime. Reprimir, contener, castigar, llevar a la comisaría, llevar a un juzgado, sancionarlo, cárcel, multa, eso. O de otro modo, ¿cómo? El otro modo no sirve. Si el gobierno empezó con este discurso sobre condenemos la violencia desde el 18 de octubre mismo, después vino la agenda social, después vino abrieron la compuerta del plebiscito. ¿Y de qué ha servido? Creo que el otro día le llevaron, un montón de gente les llevó, tampoco lo cubrió la prensa, ¿no? Estas cosas uno se entera porque los ciudadanos comunes y corrientes con sus celulares toman video y los hacen circular por las redes digitales, pero en la prensa como que no existiera nada de todo eso. Llevaron pantalones frente a la moneda, los colgaron por ahí en estas rejas que ponen los carabineros, pantalones, para no sé qué querrán decir con eso. Una noticia ahora que tiene cierto interés, la bancada DC. No sé si toda la bancada DC. No sé incluso si existe, si se puede hablar con propiedad de la bancada DC. Yo creo que no. Yo creo que ya no hay una bancada DC. Yo creo que hay un montón de gente, un piño de gente, que tienen en común el que se declaran demócratas cristianos. Pero como bancada, yo no sé si funciona. Pero en fin, así lo titularon en la prensa. La bancada DC solicitó a Contraloría investigar el municipio de Valparaíso para ver cómo ha sido administrado por el señor Sharp y de qué manera ha afectado a la ciudad. Esto se suma a una querella que fue presentada por 8 concejales por eventuales irregularidades, ilegalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes recordarán, cuando traté este tema, porque la Contraloría ya hizo una denuncia sobre un punto muy específico, unos fondos que estaban llegando a colegios técnicos de una manera que no correspondía. Y saltó inmediatamente Sharp a la palestra y dijo que esto era un asunto que venía de mucho tiempo atrás, incluso de fines del siglo pasado. O sea, es una historia que tiene 20 años o más. Eso dijo. Pero aparentemente aquí quieren investigar otras cosas también. ¿Y hasta qué punto este alcalde del Frente Amplio efectivamente ha sido autor de ilegalidades o irregularidades o ha sido incompetente o no ha sabido administrar? No tengo idea. O si tengo alguna idea o sospecha, no tengo los antecedentes. Eso lo sabrán mejor que yo los habitantes de Valparaíso. Así que eso, si hay una investigación, yo esperaré los resultados y ahí haré algún comentario si viene a cuento, si es que interesa, si es que importa en ese momento. Lo que sí me parece es que el hecho que venga de la bancada de C no es casual. Me parece a mí que las anteriores administraciones de la comuna de Valparaíso, tienen que ver con la democracia cristiana. No hubo un señor Cornejo que era alcalde por allá, que es demócrata cristiano. Y antes el señor Pinto, yo no me acuerdo si era demócrata cristiano o Pinto, la verdad. Pinto es como que pertenece al periodo del Pleistoceno o del Cretácico, no sé, ya como más atrás. Pero capaz que sí también haya sido, no tengo idea. O de algún otro partido de la Concertación. Entonces, como Sharp dijo que estas irregularidades venían de muy atrás,
y que se habían mantenido, se habían, como dijo, usó una expresión muy curiosa, naturalizado. O sea, el robo se convirtió en algo natural. Y en cierto sentido tiene razón que el robo en Chile, así como la violencia, se ha convertido en natural. Hay muchas cosas inaceptables que se han convertido en naturales. La cobardía del gobierno, por ejemplo, ya se ha prolongado tanto tiempo que se ha convertido también en natural, se naturalizó. El gobierno naturalizó su cobardía. Puede que aquí haya una vendetta, ¿eh? Y esto que digo yo no quiere decir que estoy diciendo claro, que yo asumo que no hay ninguna irregularidad o ilegalidad o ninguna imperfección en la administración de Sharp. No lo sé. Una cosa no quita la otra. Una denuncia puede estar motivada por un factor de vendetta, pero puede tener una base objetiva. Así como una denuncia puede estar motivada simplemente por un afán de probidad y no tener base. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Los motivos por los cuales se hacen las cosas, en este caso las denuncias, no anulan ni tampoco fortifican la investigación o, digamos, el valor de verdad de la denuncia. Son cosas distintas. Pero está claro que es probable que esta bancada, como llaman Demócrata Cristiana, no hubiera hecho esta presentación a Contraloría si el señor Sharp, el joven Sharp, no hubiera mencionado que esta cosa venía de atrás. Y no solo dijo eso, sino que van a tratar, dijo, de ensuciarme a mí cuando son ellos mismos los que hicieron todas estas cosas. Muy, muy posible, ¿eh? Yo no me hago ninguna ilusión sobre el grado de corrupción, deshonestidad e incompetencia de la clase política chilena en todos sus planos y muy en especial también a nivel municipal, cosa que lo he dicho 1.000.000 de veces. Los municipios han sido ha sido la tierra prometida de la irregularidad, la ilegalidad y la frescura. Desde que, como llamaron en su momento, se perfeccionó la democracia. Se perfeccionó la democracia generando alcaldes y concejales elegidos que convirtieron sus municipios en feudos prácticamente autónomos y hacen y deshacen con los recursos, prácticamente no hay control. De repente la Contraloría revisa los papeles de uno, de otro, pero estamos hablando de más de 300 comunas. La Contraloría tiene que controlar demasiadas cosas. Así que en la práctica los municipios pueden vivir como feudos independientes con toda la tranquilidad del mundo de que no los van a fiscalizar. Y si lo fiscalizan tampoco sabemos qué grado de eficiencia tiene esa fiscalización, porque no tenemos por qué asumir que la Contraloría es un órgano del Estado que escapa a la falta de eficacia que ha mostrado el Estado en su conjunto. Dicen que la Contraloría es una especie de leyenda urbana, lo vengo escuchando desde que era niño chico, que la Contraloría y que Impuestos Internos es la otra organización que se supone que son impecables. Puede ser o puede que no. El hecho es que en la práctica los municipios funcionan como pequeños reinos autónomos, como feudos, con un reyesuelo, que es el alcalde, y su pequeña corte de concejales, y hacen lo que se les da la gana. La gente se olvida, pero ya durante los gobiernos de la Concertación, ¿cuántas veces no vimos tipos saliendo de los municipios, alcaldes, concejales, llevados a un tribunal por toda clase de irregularidades? O sea, bueno, así que vamos a ver con qué se encuentra la Contraloría. Se hace un análisis de Valparaíso, con qué se encuentra de lo que haya podido hacer o no Sharp, de lo cual no tengo idea, repito, y de lo que hayan hecho, de eso sí tengo más idea, las administraciones anteriores. Porque resulta que cada alcalde que llega nuevo a un municipio, hace el mismo discurso al otro día, que se encontraron con un pastel. Todos. ¿Y por qué? Porque se encontraron con un pastel. Porque están esos pequeños reinos en miniatura, mal manejados, a veces esquilmados, saqueados. Han cundido la irregularidad, han cundido el amiguismo, el clientelismo, los pitutos, las platas que no se sabe para dónde se fueron. Entonces, claro, no es nada raro que llega un alcalde nuevo y descubre un pastel, y después, no sé, si a ese pastel que descubre le agrega sus propias capas el nuevo alcalde, porque yo no voy a pensar de que los que van llegando son todos blancas palomas, algunos sí y otros no.
Vamos a ver entonces qué pasa. Vamos a ver en primer lugar si la Contraloría hace esa investigación. Vamos a ver si esa investigación es exhaustiva. Vamos a ver cuáles son los resultados. Esperemos. Ahora, en todo caso, y mientras tanto se nos viene encima el plebiscito con todo lo que eso significa, las movilizaciones. Así que es muy probable que esta cuestión pase a segundo plano, tercer plano. Y nos olvidemos de ella, como nos pasamos olvidando. ¿Quién sabe si no hay una especie de sabiduría colectiva en esto de olvidarnos, puesto que de todas formas no podemos ponerle remedio a nada, porque los gobiernos no hacen nada, porque son parte del problema, no de la solución. Entonces, de repente uno lo hace también, yo lo hago también. Cuando ya estoy saturado de ver malas noticias, de ver estupidez a mi alrededor, me sumerjo en estudiar la historia de los bizantinos, algo así, me olvido todo porque, ¿para qué? De hecho, si no fuera que hago este programa todos los días, por razones de necesidad personal, no tendría idea de lo que estaba pasando. Me habría sumergido completamente en mí mismo, me habría ensimismado en mis estudios, en mi ajedrez, en mi matemática, en mi historia, o en lo que sea, o escupiendo al techo. Y bueno, eso es lo que hace el país en general, ¿eh? Se olvida. Porque sacamos, por ejemplo, acordarnos con detalle de todos los alcaldes que pasaron por cortes que fueron acusados y con antecedentes totalmente irredarguibles. ¿Qué sacamos con acordarnos de qué es lo que hizo este, qué es lo que hizo el otro? ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Los vamos a sacar con un lanzallamas? Bueno. Nuevo bloque. Señores, no tienen necesidad de instalarse durante horas en una notaría para sacar un papel. Eso ya pasó a la historia. Usted, en vez de entrar a la notaría, entra al sitio notarioexpress.cl, anota ahí qué papel necesita. Emergen diálogos con preguntas o para que usted llene los datos que se requieren para ese papel, lo completa, paga con su tarjetita y todo lo que tiene que hacer después es ir un par de minutos a la notaría a firmar el documento que ya está listo e irse. O sea, el trámite notarial pasa de ser algo que dura horas a algo que dura minutos. Notarioexpress.cl. Fuera de eso, notarioexpress.cl le puede a usted administrar, hacer la diligencia, la transferencia de un vehículo sin que usted tenga que ir al registro civil. Y también, si usted quiere darle más fuerza a un contrato de arrendamiento para que después el arrendatario no empiece a joder y a correrse y a no responder, etc., los contratos notariales son mucho más fuertes y le dan a usted más armas legales para una situación como esa. Ellos también tienen ese servicio, notarioexpress.cl. Y la campaña Súmate a Descontaminar sigue vigente en el sur de Chile, la campaña de Mi Clima, para que usted reemplace esta chimenea tan ineficiente y tan contaminadora por los dispositivos que instala Mi Clima. Y también para el sur de Chile sigue vigente la promoción de los 60 días. Para Santiago no. Pero sigue vigente todo lo demás para Santiago. Sigue vigente la capacidad que tienen estos dispositivos para cambiar la calidad de vida suya en todos los meses del año. El mismo aparato que en el invierno le da calefacción a la temperatura que usted quiera, en verano le da aire acondicionado a la temperatura que usted quiera, y en los dos casos filtra el aire, en todos los casos está conectado a internet, usted lo puede manejar desde otro país, si ese fuera el caso. Estamos hablando de un sistema de climatización del siglo XXI, simplemente. Así es que la campaña de los 60 días para la gente del sur, en que usted puede comprar el aparato y devolverlo y va a recibir la plata de vuelta, 60 días para probarlo, vigente todavía en el sur de Chile. Anímese. Yo sé que cuesta romper la costumbre, somos animales de costumbre, seguimos prendiendo la chimenea, seguimos, pero de repente, bueno, aquí tiene un incentivo para romper esa costumbre y probar esto tan superior. Y la superioridad en cuanto a la venta de inmuebles se mide por la velocidad con que se vende. Y en ese caso no hay corredor inmobiliario superior a G. Este hombre vende, está vendiendo, damas y caballeros. Ladies and gentlemen, G vende. Nada de estar meses con uno que otro
interesado que aparece una vez cada 15 días y se retiran y no pasa nada y usted sigue, sigue y sigue. Hey vende, tiene sistemas innovativos, vende, no solo vende. Si usted quiere, le administra sus arriendos. Si usted es rentista, le administra sus arriendos. Si usted va a arrendar una propiedad, le busca un arrendatario bueno, porque uno se puede saltar con un arrendatario. Puede ser un fresco que no paga, después no se quiere ir y uno tiene que terminar gastando plata para echarlo con un abogado. Hey sabe encontrar a las personas, o más bien dicho, encontrar a las personas que no vale la pena arrendarlas porque él tiene sus maneras de investigarlo. Hey. Y ahora, estimados amigos, la acusación constitucional contra el ministro Pérez, el duro Pérez, que nunca fue duro, era pura fachada, el duro. Bueno, esto está en este momento en la comisión revisora. La comisión revisora tiene que hacer una recomendación a la sala si les parece que la acusación tiene fundamento, no, bueno, un trámite. Al final la sala decide igual, pero es un trámite importante, tiene alguna significación. ¿Quiénes conforman esta comisión revisora que con la mayor independencia y objetividad va a examinar el caso? Jenny Álvarez, Partido Socialista. Alejandro Bernales, no sé qué partido, pero también de la oposición. Fernando Mesa, no sé qué partido, pero también de la oposición. Y el gran personaje oficialista que hay ahí es Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, que acá se la ha pasado viendo la luz y haciendo votaciones favorables a la izquierda. Así que va a resultar que la persona quizás más confiable en términos de que examine estas cosas conforme a razón es la presidenta de la comisión, que es doña Loreto Carvajal, del PPD también de la oposición, pero Loreto Carvajal votó en contra de la acusación de Mañalich porque explicó no le parecía que había fundamento, no le habían convencido y no, claro, o sea, Loreto Carvajal, a diferencia de los demás, es una persona que usa la cabeza y seguramente hizo los mismos raciocinios que hicimos aquí respecto a la falta de fundamento total de la acusación. O sea, podemos asumir que doña Loreto Carvajal es una persona que va a examinar las cosas de acuerdo a su mérito, pero todo el resto, no sé, doña Jenny Álvarez, don Alejandro Bernales, don Fernando Mesa y el converso Lavín, el camarada Joaquín Lavín. El oficialista le pusieron, me he reído cuando vi que lo ponían el oficialista, por parte del oficialismo, Joaquín Lavín, o el otro Lavín. Bueno, en todo caso, da lo mismo. Es una comisión prácticamente totalmente de izquierda, probablemente van a encontrarle fundamento a la acusación. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la acusación? Para que ustedes vean la falta de cacumen de los que crean esta cuestión. Fíjese, lo acusan a este caballero, a Pérez, el duro Pérez, por vulnerar la igualdad ante la ley en el paro de los camioneros porque no le aplicó la ley de seguridad interior del Estado a los camioneros. Estamos hablando del mismo sector político que rechaza terminantemente y arman un escándalo histérico cuando el gobierno insinúa, y no solamente este gobierno, sino que los anteriores, usar la ley de seguridad interior del Estado contra tipos que están matando en el sur de Chile, en la zona de la Araucanía, contra tipos que queman, ya llevan como 550 camiones, que queman casas. Para ellos, no señor, nada, eso es muy represivo, es fascista, es pinochetista la ley de seguridad. Pero a los camioneros que no habían matado a nadie, no habían quemado a nadie, sino que ellos son las víctimas, no los victimarios, había que aplicarles la ley de seguridad interior del Estado, porque habían hecho un paro que no duró nada. Un paro a media, un paro de unos cuantos camiones, porque el país siguió estando abastecido. Hubo un momento dado, creo que hubo unas cuantas bombas bencineras que había menos benzina, eso era todo. Entonces había que aplicarles a ellos la ley de seguridad. Y como el gobierno no lo hizo, entonces, por vulnerar la igualdad ante la ley. Francamente estúpido. Y la otra, por el tema del cabrito este que se cayó o que lo empujaron al río Mapocho y que supuestamente lo hizo un carabinero. Ahora, hay videos que muestran que no fue un carabinero, otros videos dicen que sí fue un carabinero. Yo no voy a decir si fue un carabinero o no fue un carabinero, pero lo único que me tengo claro es que no veo cómo se puede culpar a Pérez de lo que haga un funcionario, si es que fue un carabinero,
¿Cómo puede ser el culpable si fue un carabinero? Es el carabinero. ¿Por qué se tiene que culpar a Pérez? No le veo la lógica a este asunto. O sea, si se lleva el tema de la responsabilidad política a ese extremo, habría que acusar a los ministros de cualquier cosa que haga cualquier funcionario de su ministerio. O sea, si uno suelta un pedo entre un ascensor, va a haber que acusar al ministro del cargo por no hacerse cargo de esa imprudencia. En Puente Alto, que hubo unas manifestaciones pacíficas, como se llaman ahora, o como llaman también demandas sociales. Ustedes saben que hubo ataques, que atacaron una comisaría, que un oficial quedó gravemente quemado, y entre otras cosas que hicieron estos jóvenes idealistas, destrozaron un SAPU, o sea, un servicio de asistencia primaria de la zona. Lo hicieron pedazo. ¿Cuál fue la reacción del ministro de Salud? Lo repudiaremos permanentemente. ¿What? O sea, los que rompieron, zapatearon, rompieron todo y robaron probablemente también lo que podían servirle, pueden estar ya temblando en sus casas, o en su esmadrillera, o en sus escondrijos, en los basureros donde probablemente existen, porque el ministro París los va a repudiar permanentemente. Y luego alguien, él mismo u otro, dijo, la violencia nada conduce. ¿Cómo que no? Claro que conduce, po. Si todo el gobierno está en la situación que está por la violencia que desataron en octubre. ¿Cuántas veces lo vamos a decir eso? Condujo al fin de prácticamente el gobierno, como ente político. Solamente existe ahora como ente administrativo. Como ente político no tiene ninguna iniciativa, ningún poder, no se atreve ni siquiera a decir si están a favor del rechazo, que probablemente están casi todos, aunque ahora hay tantos conversos que ya no se sabe, ¿no? Capaz que Piñera se convirtió también a la prueba. ¿Quién sabe? En una de esas. Todos están viendo la luz. Así que eso que la violencia nada conduce. Claro que conduce, po. Hay gente que se beneficia con la violencia. La izquierda se benefició con la violencia. ¿O no? ¿Qué era de la izquierda antes de octubre? ¿Estaban gobernando este país antes de octubre? Claro que conduce la violencia. Y lo que no conduce a nada es decir que la violencia nada conduce. Ese tipo de imputaciones, ese tipo de afirmaciones muestran una vez más, por millonésima vez, la impotencia de este gobierno que queda limitado a frases como condenemos la violencia nada conduce, seguiremos a los responsables y los llevaremos a la justicia. Todas esas frases. Mientras no se hace absolutamente nada y el país está entregado a manos de los narcotraficantes, las bandas criminales, las primeras líneas, la CAM, los flaites que se suman a todas estas cuestiones también para hacer su propio numerito, robar si pueden, o darse el gusto de romper algo. No, pero no se preocupen, los vamos a repudiar eternamente, hasta el fin de los tiempos. Vamos a estar todos en el Valle de Josafat esperando el juicio final y París le va a estar diciendo a estos tipos, los sigo repudiando, Bueno, se repudia, se condena, se pontifica sobre la violencia, se llama a rechazar la violencia, se dice que la violencia debe rechazarse, venga de donde venga, y siempre viene de la misma parte y todos saben, venga de donde venga, como si no se supiera de dónde viene. Bueno, y la última noticia antes de entrar al libro, pero antes de la última noticia, el último bloque, estimados amigos, señoras y señores empresarios, aprovechen este momento en que sus empresas quizás están funcionando al 50% nomás. Bueno, hagan mantención. Pónganse en manos de controller para que revise sus sistemas de gestión y los optimice. En los sistemas de gestión me refiero a todo lo que tiene que ver con la administración de una empresa. Pago de salario, la cuestión de las cotizaciones, los impuestos, la confección de las auditorías, la contabilidad, todo eso es gestión. Y más todavía la gestión del material de la empresa, qué sé yo, bodega, los insumos, cuántos hay, cuántos se fueron. Siempre hay errores, siempre hay pérdidas, siempre hay problemas. Póngase en manos de Controller, que es una empresa creada para examinar como con una lupa el funcionamiento de una empresa y decirle esto es lo que está mal, esto es lo que hay que corregir. Y créanme que lo hacen muy bien. La gente que fundó Controller trabajaron 20 años en empresas internacionales, así que se saben esto a raíz del derecho. Y para los que deseen invertir,
Ya saben, en Estados Unidos, invierta en USA.cl, no tiene que moverse del país, ni siquiera tiene que moverse de su casa. Prende el computador, entre en inviertanusa.cl, ahí lo tienen todo. No solo saben manejar el procedimiento administrativo o legal de una inversión en otro país, en Estados Unidos, sino que tienen ofertas inmobiliarias, franquicias, todo. Por si acaso usted no sabe qué es lo que le conviene más para invertir, ahí tiene un enorme abanico de posibilidades, de opciones. Fuera de eso, le pueden tramitar en 2 semanas una cuenta corriente en dólares en un banco norteamericano, e incluso si usted quiere ir a residir a Estados Unidos para manejar sus inversiones, le tramitan una visa de residencia como inversionista. Y para lavar la ropa, que quede fragante además, Lavoclub. Lavoclub es una empresa chilena que produce un detergente que es biodegradable, hipoalergénico. Se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, viene en un balón de 10 litros, le dura una eternidad, puras ventajas. Y ahora usted puede adquirir junto con eso, con el detergente, el suavizante y aromatizante, que es lo que todo el mundo está usando ahora en el lavado, las dos cosas, no solo el detergente, sino que estos otros productos que se han convertido en un estándar del lavado. Lavoclub lo tiene y son estupendos. Y recuerdo, estimados amigos, que no hay mejor manera de entrenar y mantener el cerebro funcionando a un nivel decente de eficiencia que ejercitarlo con, por ejemplo, el ajedrez, que además tiene la ventaja de ser entretenido, apasionante, y para los niños, formador de su mente. Así es que, por todas esas razones, entre espacioajedrez.com y adquiera los dos o uno de los dos productos que están en este momento ofrecidos en ese lugar, que son la caja con el ajedrez, las piezas, digamos, muy bien hechas, son grandes, son bastante cómodas, el tablero que es plegable, muy bonito, un manual para que los niños, si no saben jugar, aprendan las movidas, y 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez. Y el reloj, porque usted quizás lo habrá visto en películas, si no conoce, los jugadores tienen un reloj que lo van tocando. Se los voy a mostrar, por si no lo han visto. Pongamos que yo estoy jugando con alguien acá, el reloj está aquí, entonces cuando yo termino de jugar, hago aquí para que le empiece a correr el tiempo al otro, porque contra el tiempo, y cuando él termina me hace aquí, y empieza a correr el mío. Bueno, el partido se hace mucho más interesante cuando está corriendo contra el tiempo. Y 2 cosas, una noticiosa y luego voy al libro que les quiero mostrar. Por lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en toda Europa, está claro que volvió a crecer la pandemia. Como les dije que iba a suceder, que las pandemias tienen una segunda, una tercera, y así sucesivamente hasta que finalmente se aplana, la curva deja de ser curva, se convierte en una línea más o menos recta, y el virus queda en estado de latencia, como ocurre con todos los virus. Los virus no desaparecen, se transforman. Todos los años, o casi todos los años, hay una epidemia de influenza, o hay una epidemia de esto, de lo demás allá, porque los virus no desaparecen. Lo que cambia es su manera de expandirse. En algunos casos es masiva y lo llamamos pandemia, epidemia, por distintas razones. En otros casos no tanto. En algunos casos tenemos vacuna, en otros casos no, y así sucesivamente. Y por lo que he dicho aquí 20.000 veces, uno puede administrar esta cuestión, pero no puede liquidarla. Y eventualmente todos o muchos vamos a estar contaminados con eso, y todos o muchos vamos a pasar por la enfermedad, como todos o muchos hemos pasado a lo largo de nuestras vidas por resfríos, por gripe, y hemos hecho cama o no hemos hecho cama, a veces ha sido muy leve y hemos seguido funcionando sin problema, a veces hemos estado jodidos por 15 días y de vez en cuando alguien se muere. Eso es, así funcionan estas cuestiones, nada nuevo. Entonces, como los países por otro lado tienen que abrirse porque no pueden estar cerrados todo el tiempo, porque entonces se derrumba todo, al abrirse vuelve a reiniciarse el contagio. Y en Europa están en eso. Entonces los países vuelven a cerrar, pero tampoco pueden cerrar todo, porque si no se viene el país abajo. Entonces estamos en esto de cerrar y abrir y cerrar. Y mientras tanto,
por así decirlo, inconscientemente estamos simplemente administrando, pero administrando sin querer verlo de frente, siempre con la idea ilusoria de algunos de que esto se puede terminar así de golpe, con una medida de golpe, como un cierre total. No, eso no va a ocurrir, no ha ocurrido, ni jamás podría ocurrir. Va a seguir con distintos ritmos la pandemia haciendo su trabajo de contaminar a prácticamente toda la gente. Eso es. Así es que, ahora, esto es otra prueba más de que no se sabe qué hacer, porque todos estos países, cada uno de ellos aplicó restricciones, pero restricciones de distinto grado, distintas personas con distintos ritmos, han hecho de todo. Lo cual demuestra una vez más que no hay claridad respecto a qué es lo más eficiente. La única persona que en el mundo sabe es la señorita o señora Mix, que por eso que acusó a Mañalich de que había puesto en peligro a toda la población, porque como ella sabe que era lo que debía haber hecho y no lo hizo, por eso puso en riesgo a la población. Así que yo le sugiero a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, que llamen a la señorita Mix para que les cuente a ellos lo que tienen que hacer. O sea, hay que aprovechar estos grandes intelectos, sacarles partido. Y finalmente, amigos, brevemente porque me he pasado de sobra, para los que les gusta la historia europea, yo les mostré hace unos días atrás nada más 2 volúmenes de una historia, pero concentrada en la historia europea desde 1914 al 2017, o sea, un siglo, nada más. Los que estén interesados en una historia que va desde la edad del hielo hasta casi el presente, porque este libro es un poquito más viejo, pero bastante nuevo, que lo compré, me acuerdo, en Barnes & Noble en Nueva York, hace años atrás, pero es bastante nuevo, desde la edad del hielo hasta la época de la Guerra Fría. Y de toda esa extensión, desde los Urales, que es una cadena montañosa en Rusia, hasta Gibraltar, esa pequeña estrecho que hay entre África y el sur de España. O sea, si quieren un panorama completo de la historia europea y de toda Europa, y no solo de los países de siempre, que España, Francia, Inglaterra, Alemania, si quieren una historia completa de esta especie de península que es Europa del continente, está este libro. Es bastante gordo, yo reconozco que este libro tiene 1200 y tantas, no, bueno, el texto propiamente tal, hay muchos anexos, muchas cosas, pero más de 1100 páginas fácilmente. La Europa de Norman Davies, un tremendo historiador norteamericano. Europa, una historia, dice, y explica que una historia, porque no hay la historia de Europa como no hay la historia de nada, porque las historias son bastante dependientes no solo de los hechos, las cosas que ocurrieron, sino que cómo se interpretan esos hechos, cómo se concatenan, y eso es la mirada de cada historiador. Bueno, desde luego, hay muchas cosas en que tienen una mirada común, hay otras en que difieren muy poco, pero en cualquier caso no hay una historia, la historia, sino que hay una historia y otra historia y otra historia. Europa, una historia de Norman Davies. Este libro está vigente en Amazon. Este fue un libro notable del año en que se publicó, según la revista de libros del New York Times. Es un libro, además, bueno, si a usted le gusta historia, tiene monos, tiene fotografía. Imagínense, en cierta forma es una historia, lo que antes llamábamos la historia en el colegio, como de todo, pero no es de todo porque no está China, todo, pero están los griegos, los romanos, la Europa feudal, qué pasaba con los rusos mientras tanto, qué pasaba con esas zonas que como que no están siempre tan presentes en las historias comunes y corrientes. Eso sería todo, estimados amigos. Les recuerdo, porque me lo han preguntado muchas veces, que el libro se compra fácilmente, el libro mío, Insurrección, así como el libro de Osvaldo Cifuentes, Historia de la Felicidad. Es cuestión de entrar a elvillegas.cl/tienda y ahí pagan con una tarjeta y el libro les va a llegar muy pronto porque ya se está imprimiendo y se va a distribuir muy rápido. Me lo han preguntado varias personas cómo lo hago, si tengo que ir a su casa, si tengo que mandarle un cheque o le hago una transferencia. No, yo no tengo ningún libro en este momento todavía. Y rara vez van a pasar a mis manos, van a ir directo a las manos de ustedes, los que compren. Entren ahí. Eso. Y muchas gracias por su atención. Será hasta mañana sábado, que espero ofrecerles un tema interesante sobre, no sé, ya lo veré. Nos vemos.